Bueno, pueden, pero no va a quedar grabado. Ok, entonces ya pueden. Ok, tenemos esto. Y hoy vamos a estar viendo sobre el elemento. A ver. Esto, ¿no? El tema 14.3 sobre independencia de trayectoria y campos vectoriales conservativos. Mencionaba mañana, viernes, vamos a estar viendo el teorema de Green. ¿No? Que básicamente, te resumo, es como resolver una integral de línea, pero sin hacer trayectorias. En donde lo que va a realizarse es calcularse como la divergencia del campo vectorial y resolver la integral doble para así evitar, digamos, tantas parametrizaciones. Primero una definición. Entonces decimos la región D que está contenida en Rn es llamada conectada si cada par de puntos en D puede ser conectado por una curva suave que esté completamente en D. Por ejemplo, la curva de la izquierda sería una región, la región de la izquierda es una región conectada porque cualquier punto que está en esta región puede unirse con otro de la misma mediante una curva cualquiera, ¿no? Por ejemplo, no importa qué trayectoria lleve, la cosa es que puedo ir de un punto a otro sin salir de la región. Mientras que la región de la derecha sería no conectada por su propiedad. La propiedad es cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, un punto como este y un punto como este no van a poder unirse mediante una curva que no se salga de la región, porque la región no está conectada. Okay. Profe. Sí. Se escucha feo el audio. Póngase audífonos. Póngase audífonos. ¿Ya bueno? Hable. Entonces puedo tratar de leer la siguiente definición. Ahora sí. Ok. Teorema 3.1 dice que suponga que el campo vectorial F está compuesto por dos funciones m y n, dependen de x y y que es continua en la región abierta y conectada D, que está contenida en R2. Básicamente te están diciendo de que el campo vectorial es continuo en la región que se está estudiando. En este caso, la región D, que es del plano cartesiano. Entonces dice que esta integral de línea es independiente de trayectoria en D, si y solo si F es conservativo en D. Entonces, un campo es conservativo para cuando la divergencia era cero, ¿no? O no era eso. De hecho, aquí está, ¿no? Dice que recuerde que el campo vectorial F es conservativo siempre que F sea igual al gradiente de F. O sea, de que el campo F resulta ser el gradiente de una función.
Recuerda que el gradiente es el que tiene que ver con las derivadas parciales, ¿no? Entonces quiere decir de que el campo va a ser conservativo siempre y cuando M sea la parcial de F respecto a X y N sea la parcial de F respecto a Y. Okay, si eso pasa, el campo es conservativo. Y si eso pasa además, entonces por el teorema 3.12, que es el que estamos viendo aquí, esta integral curvilínea se puede resolver al evaluar la función f minúscula en el punto x2, y2, menos en el punto x1, y1. O sea, algo así como lo que pasaba con el teorema fundamental del cálculo, en donde vos calculabas la integral indefinida y evaluabas el límite superior menos inferior. Solo que aquí la integral indefinida sería como calcular una función potencial, que es básicamente una de las cosas que hacíamos en la unidad número 1 para cuando estábamos viendo si diferenciales eran exactos. Y esta es la generalización, por así decirlo, de eso que hacíamos en matemática 2, que es usar el teorema fundamental del cálculo. Ok. Ejemplo 3.1. Hay que probar de que este campo F, el campo es vectorial, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviese en papel, yo le hubiese puesto una flechita, porque es un vector, ¿no? Entonces tengo al campo 2xy menos 3, x cuadrado más 4y cubo más 5. Y tengo esta integral de línea. Entonces hay que probar que es independiente de trayectoria y dice que hay que evaluar la integral de línea por cualquier curva C que tenga un inicio en el punto menos 1, 2 y un punto final en el punto 2,3. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Primero, probemos de que es independiente de trayectoria. Obviamente no voy a ir a papel y lápiz porque aquí está resuelta, ¿no? Entonces mira, F, recuerda que era 2xy menos 3 y x cuadrado más 4y cubo más 5. Si suponemos de que es igual al gradiente de una función f, entonces f resulta ser x cuadrado menos y menos 3x más y cuarta más 5y más c. Entonces, ¿y eso de dónde salió? Simplemente es hacer lo siguiente. A ver. Vamos por acá. Cambiar esto. Y vamos a ver. Entonces decía F está dado como 2xy menos 3, y2 más 4y3 más 5. Okay. Entonces, suponer, esto es m. Si esto es m, y esto es n. Se puede decir, m es 2xy menos 3 y n es x cuadrado más 4y cubo más 5. Entonces ya sabes que el procedimiento, el tradicional, es suponer de que f, también la parcial de f respecto a x es m y que la parcial de f respecto a y es n. Entonces, verifiquemos que en efecto m y n son resultado de una función potencial.
O sea que la función f existe, ¿no? Básicamente en la diapositiva ya te dieron una función f. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya lo dominas. Ok, espero que así sea. Entonces verifiquemos, ¿no? Vos tendrías que verificar que la parcial de m respecto a y tenga que ser igual a la parcial de n respecto a x. Entonces veamos. Derivando respecto a y a m, te va a dar 2x, ¿verdad? Y por el otro lado, derivando respecto a x a n, te va a dar 2x. Entonces, en efecto, m y n, pues pueden ser resultado de unas derivadas parciales. Entonces, si eso pasa, entonces podemos buscar a f. Entonces, ¿ya sabes qué? Por ejemplo, podría hacer esto. Que f sea básicamente la integral de m de dx. Entonces, aquí te va a quedar 2xy menos 3 de dx. O sea, x cuadrado y menos 3x más una función que depende de y. Una función phi, digamos. Entonces, ahora derivemos a f respecto a y. Entonces, derivando respecto a y, aquí quedaría solo x cuadrado menos 3 y derivada de la función phi, ¿no? Phi prima que depende de y. Se supone que esto es n, así que comparás. Comparando, entonces queda igual a x cuadrado más 4y cubo más 5. Entonces, a ver, los x cuadrados se cancelan y despejas phi prima. Entonces sería phi prima igual a ver, este se canceló. El menos 3 vas a sumar. Quedaría 4y cubo más 8. Y entonces, phi solo sería la integral de 4y cubo más 8 de y. Entonces, esa integral va a ser y cuarta más 8y más una constante. Okay. Y por último, me reservé aquí, ¿no? F es igual a x cuadrado. A ver. F es x cuadrado y menos 3x más y cuarta más 8y más una constante. Ok, pues esa función f es la que te ponían en la diapositiva. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? A ver. Ya, tengo un problema. No llego a ese 5y yo. La derivada es respecto a y, ¿no? Entonces, este 3 no va, de hecho. Porque es menos 3x, ¿no? Pero derivada respecto a y es 0. Entonces, tengo un detalle ahí. Entonces, aquí sería 5, ¿verdad? En lugar de 8. 5, 5, 5. Ok, entonces ahora sí. Ahí tenés a la función f, que es la función potencial. Entonces ahora sí regreso a la diapositiva. Y por ahí vamos. Ok, todo ese procedimiento fue omitido, ¿verdad? En la resolución.
de problema porque ya era un conocimiento previo. Entonces, si eso ocurre, vos simplemente para evaluar esta integral de línea, tendrías que evaluar la función f en el punto 2,3 y en el punto menos 1,2. Y entonces, esa integral de línea es 71. Si te das cuenta, no hicimos nada de la... ¿Cómo se llama? No hicimos una trayectoria por acá, ¿verdad? De hecho, si haces una trayectoria, cualquiera que sea, la respuesta siempre te va a dar 71. Por ejemplo, a ver. Ok, entonces aquí dice usar cualquier curva, ¿verdad? Entonces, vamos a... Okay. ¿Les queda de problema utilizar una curva cualquiera que una a este punto, ¿verdad? Al menos 1, 2 con el 2,3 mediante, digamos, un segmento de recta que sería lo más fácil. Entonces, ese segmento de recta va a parametrizarse y luego se tiene que resolver la integral curvilínea. El resultado tiene que ser 71. De hecho, por cualquier trayectoria, se tiene que dar ese 71. Continuemos. Ahora, sobre curvas que son cerradas. Dice que considere una curva C que es cerrada. Okay. Consideramos que una curva C es cerrada si el punto inicial y el punto final son los mismos. Esto es de que una curva en el plano definida paramétricamente como x, y, tal que x sea una función g, y sea una función h, y el parámetro t varía entre a y b, entonces va a ser cerrada la curva si la función evaluada en el punto A, o sea, g de a, h de a, es igual a la función evaluada en el punto B, o sea, g de b, h de b. Básicamente, ese tiene que ser el mismo punto para que la curva sea cerrada. Cuando eso ocurre, entonces la integral se dice que es curvilínea, pero como es cerrada, entonces adoptamos esta forma de escribir la integral, ¿no? Integral cerrada. Entonces le ponemos ese circulito en el centro de la integral. Entonces dice, suponga que f es continuo en la región abierta y conectada a D. Entonces, si f es conservativo en D, sí y solo sí, la integral de C, bueno, la integral curvilínea de f punto de dr sobre C es igual a 0. Para cada curva cerrada que está sobre D. O sea, si el campo es conservativo y la curva C, en donde vos vas a hacer la integración, es una curva cerrada, entonces el resultado es 0. Me refiero al resultado de la integral curvilínea. Y pues, puede simplificarte la vida muchas veces, ¿verdad? La respuesta va a ser 0. Entonces, te ahorrarías mucho trabajo. Ok. También hay regiones que son simplemente conectadas y otras que son no simplemente conectadas. O sea, por ejemplo, la figura de la izquierda es simplemente conectada. Entonces veamos, dice que una región D es simplemente conectada
si para cada curva cerrada en D, esta encierra solo puntos de D. Por ejemplo, esta es una trayectoria cerrada para la primera región. Entonces, todos los puntos que están al interior son puntos que están dentro de la región. Pero, por ejemplo, esta es una curva cerrada en esta región. Todos los puntos en el interior están dentro. Pero, suponete ahora esta curva. De nuevo, es una curva cerrada, pero no todos los puntos al interior están en la región. Entonces, por eso es que se dice que no es simplemente conectada. Tiene huequitos, tiene orificios. Y eso hace otro tipo de, como por así decirlo, casos cuando analizas esto de campos conservativos. De hecho, a veces puede ser bueno. Puede ser bueno por el teorema el de la evaluación. Me regreso. Es este. Ok. Este. Entonces dice aquí, el campo F tiene que ser continuo. No siempre funciones de dos variables son continuos. Eso lo miramos al principio. Puede que a veces en ciertos puntos, digamos, haya discontinuidades. Y si eso pasa, entonces no podríamos usar este teorema. Pero ¿qué pasaría si la región fuera no simplemente conectada, de manera que los puntos donde hay la discontinuidad fuesen puntos exteriores de la región? O sea, suponete que en un punto como este haya discontinuidad en el campo vectorial. Y si ese punto como está fuera de la región, entonces no va a haber problemas con utilizar el teorema anterior. Ok. Otro teorema dice que si supongo que M y N son continuos con primeras derivadas parciales en una región simplemente conectada a D. Entonces, esta integral curvilínea es independiente de trayectoria en D si cumple esta propiedad. Fíjate que esta propiedad no es extraña a nosotros porque es básicamente la que usábamos para comprobar cuándo una función era o no diferencial exacta, ¿no? Ok. Ejemplo 3.2 dice determinar si la integral de línea es o no independiente de trayectoria. Para ello, entonces esa curva C, de hecho no te dan la curva C, ¿verdad? Lo único que se quiere saber o conocer es si es o no independiente de trayectoria. Entonces, según el teorema anterior, solo tendría que verificar lo de las derivadas parciales. M respecto a Y y N respecto a X. Ok. Entonces, la parcial respecto a Y es X coseno de Y. Y la parcial de N respecto a X es 2X coseno de Y. Son diferentes. Luego, esa integral no es independiente de trayectoria. Okay. Sobre campos que sean conservativos. Entonces decimos, ¿verdad? CAF, un campo vectorial. Decimos de que M y N tienen primeras derivadas parciales continuas en una región simplemente conectada D. Dice que los siguientes 5, a ver. Okay. Los siguientes 5 resultados son equivalentes. Y
Ok. Para un campo vectorial dado, ¿todos los 5 resultados son verdaderos o son falsos todos? Ok, entonces el primero dice, F es conservativo en D. Okay. Tenemos los otros 4. El segundo dice, si F es el gradiente de un campo en D, esto es, F es igual al gradiente de una función F para alguna función potencial F minúscula para todo XY que está en D. Ok. 3. La integral curvilínea de F punto de dr es independiente de trayectoria. 4. La integral curvilínea de F punto de dr es igual a 0 para cada función o curva más bien cerrada en D. Y por último, la parcial de M respecto a Y es igual a la parcial de N respecto a X para todo XY en D. Ok. Todos estos 5 resultados son equivalentes. Si uno es falso, todos son falsos. Y al contrario, si uno es verdadero, entonces los otros 4 también lo son. Okay. Ahora suponete de que el campo vectorial es en 3 dimensiones. Entonces decimos de que ese campo es conservativo si hay un escalar, hay una función escalar de f minúscula para el cual ese campo es igual al gradiente de esa función f. Además decimos de que f minúscula es la función potencial para el campo vectorial. Aquí hay que probar de que este campo vectorial es conservativo. Para ello, habría que encontrar a la función potencial f. Ok, entonces fíjate que tiene 3 componentes. Resulta que supone que esto es P, esto es Q y esto es R. Entonces básicamente lo que hay que probar es de que ese campo es básicamente el gradiente de una función f minúscula. Entonces lo que se puede hacer es lo siguiente. Tomás a esas derivadas parciales, ¿no? De f respecto a x como la primera componente, 4x a la z, a la parcial de f respecto a y como la segunda componente, y por último, la parcial de f respecto a z como la tercera componente. Y luego, integras. Por ejemplo, para calcular f, integras a la parcial respecto a x, y entonces te va a dar, a ver, esto es constante. Entonces, integral de 4x, 2x cuadrado a la z, porque a la z es constante, más una función g que va a depender de y y de z, o sea, más una constante, porque y y z son constantes respecto a x. Se hace similar para la segunda componente, ¿no? La segunda componente es coseno. Entonces sería integral de coseno de y de dy, eso es seno de y más una función h que va a depender de z. Y por último, integras perdón, esa función g resulta que es la integral, ¿verdad? De coseno de y de dy. O sea que es seno más una función h que depende de z. Entonces, cuando vos integras de nuevo ahora, pero respecto a z, a ver, perdón, haces la parcial respecto a z de la función f que llevas. Recuerda, esto es la primera integración y esto otro
es la segunda. Así que deriva ahora respecto a z. Esta derivada respecto a z te va a dar 2x² e a la z más este término se anula y por último aquí solo sería h'. ¿Ok? Entonces comparas con la parcial respecto a z y resulta que h' es 0, ¿verdad? Porque este término y este otro se cancelan. Entonces la función f, que depende de las tres variables, sería 2x² e a la z más seno de y. Porque el h' es 0, eso implica, ¿verdad? De que el h que depende de z sería 0. Por así decirlo, como la derivada es 0, entonces la función h tiene que ser una constante. Okay. Aquí le podría sumar una constante c, pero es opcional eso, ¿no? Ok, aquí un teorema similar al teorema anterior. Básicamente dice, esta integral curvilínea, ahora cuando el campo es de 3 dimensiones, entonces es independiente de trayectoria siempre y cuando el campo f sea conservativo, o sea que el campo f sea el gradiente de una función f minúscula, que se llama función potencial. Ok. Y el teorema inmediato es que cuando el campo es conservativo, entonces para evaluar una integral curvilínea, solo utilizas esta propiedad, ¿no? Que sería encontrar la función potencial, evaluar en el punto terminal, menos evaluar la función potencial en el punto inicial.